Buen día, estudiantes. Ya les envié un PDF con el apunte de hoy. El apunte de hoy es de ley de Ohm y en este video les voy a explicar ese apunte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. La ley de Ohm dice relaciona la corriente eléctrica, la resistencia y la diferencia de potencial o voltaje. A este se le puede llamar voltaje o diferencia de potencial. Pero entonces son tres conceptos. Uno es corriente, ya lo empezamos a ver un poquito en la práctica de aislantes y conductores. Entonces la corriente, la resistencia y la diferencia de potencial. Aquí un poquito solamente como histórico es que este científico, George Simon Ohm, fue un físico alemán. En 1827 estableció justo esta ley, ¿sale? La ley de Ohm, por eso lleva su nombre. Bueno, vamos a empezar con la resistencia. Y bueno, antes de que la vean, vamos a suponer que estuvieran, por ejemplo, ustedes en el patio jugando y alguien los quiere jalar o llevar a algún lugar en el que ustedes no quieren. Entonces lo que van a poner ustedes es resistencia, ¿no? Resistencia a moverlos o cosas así. Entonces la resistencia es la oposición a algo, ¿de acuerdo? En este caso, de manera eléctrica, digamos, la resistencia es la propiedad que tienen los materiales o los objetos de oponerse al movimiento de los electrones. ¿De acuerdo? O sea, no permiten que los electrones se muevan a través de ellos. Eso es lo que se conoce como resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, recuerden que ya estuvimos viendo aislantes y conductores. Aquí no se ve bien el apunte, pero en el PDF que les mando lo tienen a colores, ¿sale? Entonces, aquí dice aislantes y conductores. En la práctica sabemos que si fuera un aislante no prendía el foquito. Quiere decir que no pasaban los electrones, no había corriente. Y en el caso de los conductores sí prendía el foquito, ¿de acuerdo? Entonces sí había movimiento de electrones. Bueno, ¿qué quiere decir? Entonces, como no prendía el foquito en los aislantes, quiere decir que este material oponía mucha resistencia a que los electrones se movieran a través de él. Entonces, en los aislantes, la resistencia llega a ser muy alta, muy grande. En cambio, en los conductores, sí prendía el foquito. Y eso quería decir que los electrones sí pasaban a través del clavo, del papel aluminio, etc. Quiere decir que oponían muy poca resistencia. Eran débiles, digamos, ¿sí? Entonces oponían muy poca resistencia, su resistencia es muy baja, ¿de acuerdo? Para que los electrones se puedan mover a través del objeto. Aquí les pongo unos ejemplos. Voy a ir subiendo un poquito el... Y bueno, aquí dice, voy a ver por ejemplo un conductor. Un conductor puede ser por ejemplo un alambre de cobre. Y vean, un alambre de cobre menciona aquí que tiene una resistencia de 0.018 ohms. Esto de los ohms es la unidad en la que se mide la resistencia y la vamos a ver un poquito más adelante, ahorita en este apunte. Entonces, nada más para que se den una idea numérica, vean el número. Ahora, si tuviéramos un similar en aislante de ese mismo tamaño, digamos de ese mismo diámetro del alambre de cobre, pudiera ser una varilla de vidrio, ¿ok? Y esa varilla de vidrio tiene una resistencia aproximada de 1.000.000 de millones de ohms. O sea, vean la comparación en el número. Este número es muy grande y este, la verdad, es pequeño, muy pequeño. Entonces, para que vean cómo la resistencia puede variar tan enormemente entre los diferentes materiales. Ustedes saben que, por ejemplo, el cuerpo humano sí conduce la electricidad, lo que ustedes llaman la electricidad, que sería la corriente eléctrica, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque pues nos llegan a dar unos toquecitos, por ejemplo, si equivocadamente agarramos una pila o digo, ya no estoy hablando del contacto, pero pues en algunas ocasiones algunos cometen ciertos errores que pues les hacen sentir toques, ¿de acuerdo? Pero el cuerpo humano sí conduce, entonces, la corriente eléctrica. Aquí se los estoy poniendo como ejemplo. Vean, para que se den cuenta más o menos de en cuánto andamos. Entonces, el cuerpo humano tiene una resistencia promedio de 20,000 ohms. Digamos que no es ni muy chica ni muy grande. Pero entonces eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado, porque como les digo, podemos conducir corrientes eléctricas obviamente muy grandes y pues nos pueden hacer daño. Ustedes saben que hay personas desafortunadamente que han llegado a fallecer porque pues les da una descarga eléctrica, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la electricidad. Bueno, más abajito acá les pongo que en fechas recientes se ha descubierto que la resistencia de algunos materiales desaparece casi por completo a temperaturas muy bajas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a suponer uno que tenga una resistencia alta, por decirlo, ¿no? Lo podemos como que volver conductor, pero para eso se requiere tener temperaturas muy, muy bajas. Ya vimos nosotros temperatura, fue el primer tema que revisamos. Entonces acuérdense que temperaturas muy bajas pudiera ser cerca del 0 Kelvin, que equivale a menos 273.15 grados centígrados. ¿Ok? Entonces son temperaturas muy bajas. Bueno, a este fenómeno se le conoce como superconductividad. Hay algunos materiales que se les conoce como superconductores. De hecho, en uno de los videos de la práctica los mencionan. ¿Ok? Bueno, dice, esto tiene muchas aplicaciones, pues imagínense, se podría tener una corriente eléctrica casi por tiempo indefinido, porque el material no opondría resistencia. Si desaparecemos la resistencia, o sea, se la bajamos mucho, entonces quiere decir que la corriente eléctrica va a fluir bastante bien por tiempo indefinido y casi sin gastar energía, porque no está oponiendo resistencia. Entonces, por eso tiene muchas aplicaciones esto, sobre todo tecnológicas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir un poquito con la corriente eléctrica que ya la habíamos mencionado en la práctica anterior y después ahorita me voy a regresar un poquito otra vez a la resistencia. Pero la corriente eléctrica no es otra cosa más que cargas eléctricas en movimiento. Muchas millones de cargas moviéndose de un lugar a otro. Generalmente las cargas que se mueven son los electrones. ¿Por qué los electrones? Recuerden que los átomos, digamos, si yo reviso aquí dibujo rápido un átomo, por decirlo, ya me está quedando medio feo, pero la primera capa después del núcleo tiene dos, ¿no? Vamos a suponer un átomo aquí con 3 átomos. Que sería un átomo de litio, ¿no? Porque el litio es 3. Entonces, ¿por qué los electrones? Porque estos electrones son los que se pueden pasar de una capa a otra. Digamos, pueden irse aquí moviendo y pasarse para acá y pasarse a otro y a otro y a otro. ¿De acuerdo? Los electrones, como están en las capas superiores, son los que más rápido se pueden liberar y se pueden mover. Eso no quiere decir que todas las corrientes eléctricas sean solamente de electrones. No. También puede haber corrientes eléctricas en las que se muevan cargas cargas positivas, pero eso no quiere decir que los protones que andan acá adentro, que son los positivos, sean los que se salgan y se muevan. No. Lo que puede pasar es que un átomo, por ejemplo, como les decía, de litio, pierda este electrón, aquí que se quede vacío. En este caso, tendría 3 protones positivos adentro del núcleo y nada más 2 electrones negativos. Si lo sumamos, esto va a quedar como cargado positivamente, pero sería todo el átomo.
Entonces también hay átomos que se pueden mover y que hayan perdido electrones y que entonces queden como positivos. Esas serían las corrientes de cargas positivas, aunque no son las más frecuentes. Las más frecuentes obviamente son que se muevan los electrones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aclarado eso un poquito, hasta aquí le voy a dejar y ahorita voy a hacerles otro video porque ya tiene mucho tiempo